Eh, Muy buenas tardes con todos. Eh, ya hemos orado, ha orado el hermano Daniel por mí. Muchas gracias, gracias a Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, según, bueno, no, de Efesios, según Pablo. Nos acercamos ya al final del capítulo 1 de Efesios y vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos leído y todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Así que bueno, para ello vamos a hacer una lectura completa del capítulo 1, deteniéndonos un poquito a recordar alguna de las conclusiones más importantes que se mencionaron durante los, los mensajes anteriores, eh, cuando estuvimos estudiando diferentes secciones, versículos del capítulo 1. Así que Biblia, sobre todo, papel y lápiz y una actitud enseñable. Y Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 23. Yo he puesto. Vale, me he olvidado otra vez de cambiar las diapositivas, no pasa nada. He puesto aquí un esquema, de los capítulos del libro que estamos siguiendo según Sinclair Ferguson, por si alguien tiene el libro a mano y quiere hojearlo mientras hablamos, mientras leemos y hacemos este repaso. Entonces, versículo 1. Empieza el apóstol Pablo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes escribe? ¿En dónde están? Sí, están en Cristo. ¿Y físicamente? En Éfeso. Éfeso era una ciudad, ¿qué era? ¿Griega? Era una ciudad bajo el dominio del Imperio Romano. ¿O me estoy equivocando? Vale. Su diosa, ¿cómo se llamaba? ¿Atenea? Diana. Y habíamos dicho durante la introducción a este libro que esta era probablemente una carta de tipo. ¿Alguien se acuerda de qué tipo era esta carta? Exactamente, era una carta de tipo circular, que no solamente iba a Éfeso, sino probablemente también a ciudades aledañas. Continuamos leyendo, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En estos versículos, del 3 al 6, habíamos comenzado a estudiar ¿cómo se llamaba esta sección? ¿Se acuerdan? Era una palabra no común en nuestro vocabulario. Doxología. Este es el comienzo de la doxología de Pablo en este libro. Y se introdujo el concepto de la predestinación y nos quedó claro que las bendiciones espirituales son una promesa para los hijos de Dios. Son una sentencia de Dios que comenzó antes de la fundación del mundo en la eternidad. Continuamos leyendo, versículo 7. eh, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En estos versículos, del 7 al 10, nos acordábamos y repasábamos que somos esclavos éramos esclavos del pecado. Y hemos sido, ¿qué? Por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos, limpios, salvos. Redimidos es la palabra. Por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque su gracia tiene tantas riquezas y son tan valiosas
que pueden pagar un precio tan, pero tan alto como la vida de Jesucristo mismo. Esas eran las riquezas de su gracia. Continuamos leyendo. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículos del 11 al 14 en este estudio, de los últimos versículos de la doxología, nuestro hermano enfatizó en la predestinación otra vez, respondiendo a algunas alegaciones del teólogo que se llamaba John Wesley, y profundizó en la obra de la Trinidad en la salvación. Finalmente, terminamos la doxología diciendo que este es un poema de alabanza y adoración a Dios y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Continuamos leyendo. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En estos versículos, del 15 al 18, Pablo vio evidencias de vidas transformadas en las personas de Éfeso y plasma sus deseos y sus regocijos en una oración o en varias oraciones, según lo que dice en el versículo 15, en el 16. Aprendimos también el significado de tetelestai. ¿Alguien se acuerda qué significaba tetelestai? Consumado es. Y también cómo esto nos recuerda que tenemos la obligación de amarnos los unos con los otros. En Cristo. Porque Cristo fue el que finalizó la obra. Consumado es, dijo al final. Además, hicimos mucho hincapié en el significado del versículo 17. ¿Qué debo desear y por qué? ¿Cómo lo conseguimos? Primero, ¿qué debo desear y por qué? Pueden responder. Según el versículo 17. ¿Por qué ora Pablo? Ajá. Entonces, tenemos que desear el espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de Él, del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo conseguimos? También decíamos en ese estudio que conseguimos esto estudiando la palabra. Versículo 19. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Además, en esta parte de la oración de Pablo, empezamos a preguntarnos, ¿cómo es ese poder que viene de Dios? Tomamos decisiones y seguimos adelante. ¿Cómo? Aferrados a Cristo, porque tenemos una esperanza. Tenemos un destino eterno que ya es nuestro por la sangre de Cristo, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es poderoso. Este era el mensaje de esa parte cuando empezamos a estudiarlo. Y llegamos al capítulo 7 del libro, en el que vimos varias cosas en varios estudios. Hoy vamos a finalizarlo. Y dice el versículo 20 hasta el 23. Hablando de las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Finalmente, las 2 semanas anteriores, seguíamos profundizando en el poder de Dios, en cómo este poder nos ayuda a nosotros que tenemos el Espíritu Santo a luchar contra 3 enemigos. ¿Cuáles serán? Satanás, el mundo y la carne. Muy bien, Fabián. Experimentado. A luchar contra estos 3 enemigos y a saber cómo cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes, según como lo decía Pablo también. Entonces, miren cuán abundantes son las riquezas de su gracia, y entre estas riquezas, el poder comprender y estudiar lo que Pablo les está diciendo, lo que Pablo les quiere comunicar a los efesios con gozo, con muchas palabras, con mucha exaltación. Miren cuántas cosas hemos podido reflexionar solo del primer capítulo. Aún quedan cosas que vamos a ver hoy. Y lo que aún podríamos reflexionar. Muchas cosas. Entonces, alégrense ustedes también como Pablo lo hace, y den gloria a Dios si están empezando a entender, si están entendiendo. Y si todavía no, oren, oren como Pablo lo hizo, como lo está haciendo en los versículos del 17 al 19. Pidan a Dios con fe, sin dudar, porque quien sea de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto está en Santiago. Ahora, no se sientan mal, no se vayan a sentir mal por lo que acabo de decir, porque es algo que está escrito en la Biblia, es una verdad. Yo también soy parte de esta iglesia, de una iglesia, de la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo no tiene como objetivo principal condenar personas, porque la iglesia sigue a Cristo, y Cristo no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Ahora, esta es una comunidad de personas que siguen a Cristo. Me refiero a la iglesia de Móstoles. Personas que se preocupan unas por las otras, al menos eso se supone, y yo creo que sí, porque imitamos a Cristo. Ahora vamos a leer nuevamente estos dos versículos, el 22 y el 23, que precisamente mencionan a la iglesia, y dice algo que a mí me parece sorprendente todavía. Versículos 22 y 23. Y Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza a todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo el capítulo, en el primer capítulo de Efesios, y no solo en el primer capítulo, sino también en toda la Biblia, ¿quién es la figura central? Cristo. Pero que Él sea el centro tiene consecuencias en nuestras realidades. Nuestras realidades no tienen o no tenían a Cristo como algo central. En mi caso, por ejemplo, si mi abuela no me hubiese llevado a la iglesia durante mi adolescencia, probablemente mi centro no sería Cristo y no estaría tratando de que sea Cristo. Quiero decir, si no hubiese, si no me hubiese encontrado, ahora probablemente el centro de mi realidad serían o mis estudios o, quién sabe, drogas, alcohol, no sé, videojuegos. Pero las cosas son diferentes en mi realidad. En una realidad en la que lucho todos los días, yo creo que como todos, para evitar que el mundo quiera usurpar el centro y que ese centro de mi realidad sea Cristo. Y lucho con fuerzas que no son mías. Lucho junto a Él. Su espíritu es el que me da fuerzas. Entonces, y bueno, yo esto lo he aprendido de la Biblia. La Biblia nos enseña esto.
a cambiar el centro de nuestra realidad. Y ahora vamos a ver que estos dos versículos que hemos leído ahora también giran alrededor de Cristo. Y luego menciona a la iglesia, la cual es su cuerpo y también la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a profundizar en esos dos versículos. Y la cosa que me sorprende es que dice que la iglesia es primero su cuerpo y que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A mí me sorprende. A mí me sorprende porque me parece algo muy importante, súper importante. O sea, está diciendo algo muy pesado. O sea, tan importante es la iglesia como para que Pablo nos diga eso, y no solo una vez, lo dice muchas veces. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y luego que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿O es que estaré equivocado o me faltará entendimiento? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Nosotros normalmente escuchamos, o estamos acostumbrados a escuchar en prédicas, en exhortaciones, a leer en libros, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo hemos leído un montón de veces y lo tenemos asumido, digamos. Y vivimos tranquilamente con ello. No lo ponemos en duda. Ni tampoco, bueno, no sé ustedes, pero al menos yo, hasta hace no mucho, tampoco decía, wow, esto es súper importante. ¿Se han cuestionado alguna vez cuánto de importante es esto? ¿Por qué es la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Ya saben que a Julián le gusta hacer muchas preguntas, o por lo menos hacérmelas a mí mismo, aunque no tenga respuesta para ellas. Vamos a ir a través de estas dos afirmaciones que propone Pablo, pero antes quisiera comentar un paralelismo del versículo 22. El versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas a la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 10. Gracias. Hebreos 2 del 5 al 10. ¿Tenemos? Dice así el autor de Hebreos. Porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, no dijo a los ángeles, Gabriel, Miguel y todos los demás, tomad las riendas del reino. No les dijo eso a ellos, ¿no? El mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y posteriormente el autor de Hebreos hace referencia a una antigua escritura, que es el Salmo 8, versículos 4 al 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y lo siguiente, lo que testificó esta persona, a mí me parece pura belleza, sorpresa y regocijo, algo muy fuerte también. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? O sea, esto me hace repetirme la misma pregunta del principio. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y a continuación el paralelismo que quería mostrarles. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Dios al hombre, está hablando de Dios al hombre, le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Cómo dice el versículo 22 de Efesios 1? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo tenemos en la pantalla. Bueno, lo teníamos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué dice, bueno, esto es una pregunta un poco
del versículo 9, ¿por qué dice que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas? ¿Quién gobierna este mundo ahora mismo? Sí, pero ¿a quién ha puesto que lo gobierne? Al príncipe de este mundo. Exactamente, ha permitido que gobierne este mundo. Pero claro, esta es la respuesta de por qué no vemos que todas las cosas todavía le sean sujetas. Es la voluntad de Dios que Satanás aún tenga poder sobre este mundo. Porque los planes de Dios aún se están llevando a cabo antes de que el príncipe de este mundo sea expulsado, dijo Jesús. Satanás aún opera en este mundo, ya lo veremos probablemente la siguiente semana, en el capítulo 2. Spoiler. Entonces, ¿me cambias la diapo, porfa? ¿Es el hombre importante? Al parecer sí. Al parecer es tan importante que Dios se hizo hombre y murió por los pecados de sus escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué es el hombre importante? Mejor dicho, ¿qué o quién es lo que hace que el hombre sea importante? Lo acabo de decir. Dios. ¿Por qué? Porque murió por nosotros. Se puede elaborar más la respuesta, pero no es el punto ahora. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios. Entonces, ¿quién es más importante que el hombre? Dios, obviamente. Sin Dios, ¿qué es el hombre? Sin Dios, el hombre no es. No es. Nuevamente, ¿quién es el centro de esta historia? El versículo 22 de Efesios 1 dice, y Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios hizo a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios hizo que Cristo sea el que tome las riendas de todo y que además sea el jefe, el líder, la cabeza de la iglesia. Y si hay una cabeza, hay un cuerpo. Vamos a meternos ya con la primera afirmación, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo, me sorprende. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ya he dicho un poco por qué. Vamos a leer de nuevo los dos versículos. Versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vuelvo a preguntar otra vez. ¿De verdad, Pablo? ¿Es la iglesia tan importante, querido Pablo, para que digas estas cosas? Primero está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya lo hemos visto. Ya hemos visto que el hombre sí es importante por esa razón. Porque Dios le da vida al hombre y Dios le da sentido a la vida del hombre. El protagonista es Dios, no es el hombre. ¿Cuál es el todo del hombre, según el predicador? ¿Alguien se acuerda exactamente las palabras? Exactamente. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12, los últimos versículos, no me acuerdo. Por cierto, lo vuelvo a repetir, no estamos siendo antropocéntricos, para nada, estamos siendo cristocéntricos. Aquí el centro es Cristo, no es el hombre. El hombre no es nada sin Dios, sin Cristo. Espero que esté quedando claro, ¿sí, no? Vale. Vemos a lo largo del Nuevo Testamento que solamente a Pablo se le ocurre decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ni a Pedro, ni a los evangelistas. A Pablo. ¿Por qué se le ocurriría a Pablo hacer tal analogía? Que
Cristo es a cabeza, o al revés sería, cabeza es a Cristo como cuerpo es a iglesia. La analogía en términos... Ustedes saben. ¿Habrá sido que tal vez en el camino a Damasco Pablo estaba pensando y cuando se encontró con Jesús se le ocurrió? ¿O lo habrá pensado después? No podemos saberlo. No podemos saber de dónde se sacó esa expresión, pero sí, bueno, pero sí que podemos saber que la analogía ya lo usaban los romanos y quién sabe otras civilizaciones. Que, o sea, la analogía de que el cuerpo es que está conformado por partes y que las partes están mutuamente relacionadas y que funcionan en un conjunto. Esa expresión ya se usaba. ¿No le pareció exagerado a Pablo? Me lo pregunto. Pues, ¿no le pareció exagerado a Pablo? A mí al principio pues sí que me parecía exagerado porque yo pensaba así. Mi cabeza no es nada sin mi cuerpo. Porque mi cabeza no funciona sin mi corazón, por ejemplo. Mi cabeza sería un cascarón sin vida. He separado la cabeza del cuerpo. Y estoy pensando en algo fisiológico. Pero Cristo no necesita del cuerpo para vivir, ¿no? Claro que no. Entonces, ¿está equivocado Pablo o estoy equivocado yo? Exactamente. Julián ha cometido un error que se llama error de categoría. Porque estoy aplicando propiedades que son de un ámbito, de la fisiología, por ejemplo, a otro diferente, que es una relación espiritual que está haciendo Pablo. Pablo está hablando de otra cosa. Entonces, Julián no puede pensar cosas que no vienen al caso. Julián tiene que centrarse y no sobrepensar las cosas elaborando implicaciones que no proceden. A veces me deja de funcionar el cerebro o me funciona mal. Exactamente. Ahora, la clave está en entender el propósito y los límites de la palabra, de la metáfora que está usando Pablo. ¿Cuál es el propósito de Pablo al hacer esta analogía? Describir unidad, uno solo, dirección y representación. Ahora, no he separado la cabeza del cuerpo, la he puesto dentro de una cajita que no se puede romper. ¿Vale? El cuerpo es uno solo, unidad. La iglesia y Cristo son uno. ¿A qué les recuerda esto? Pero en la Trinidad hay tres personas. Algo que son uno, pero son dos. Exactamente. Ya lo veremos más adelante en Efesios capítulo 5. Más spoiler. Nada puede dividir al cuerpo que está conformado por Cristo y la iglesia. Voy a leer Romanos 8, 38, pero les recomiendo que se lean Romanos 8 del 28 al 38. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Nada puede separar a la iglesia de Cristo, del amor de Dios. En Cristo somos uno, indivisible. Ahora, Cristo dirige a la iglesia porque Dios sujetó todas las cosas bajo sus pies. Cristo tiene la potestad, ya lo vimos la semana pasada, tiene la potestad sobre todo y dirige a la iglesia para santificarla, porque es de él. Y dejo una cita que es Juan capítulo 10, versículo 11, por si gustan profundizar. Y por último, Cristo representa a la iglesia. Hemos dicho que la analogía sirve para unidad, para Pablo expresar unidad, dirección y representación de Cristo sobre la iglesia. Representa a la iglesia y como representante, él es mediador y él es abogado nuestro. Y les dejo pues como cita relacionada, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. En este sentido, entonces, es que Pablo afirma que Dios dio a Cristo por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Se dan cuenta de la...
¿Se dan cuenta de la posición en la que nos está poniendo Pablo? Por eso me sorprendía cuando leía y reflexionaba sobre esto. Y digo, esto es muy importante, esto es muy gordo. Si realmente nos damos cuenta, ¿qué actitud tomamos al respecto? ¿Indiferencia? ¿Apatía? ¿O acaso orgullo? ¿Nos vamos a poner como los que dicen que son príncipes porque son hijos del rey y que por lo tanto harán lo que les plazca y como les plazca? Yo creo que no. Y lo siento mucho por esas personas que piensan así en esta sociedad, en algunas iglesias, pero es que estas personas no entendieron nada. No entendieron absolutamente nada. Deberíamos tomar, bueno, no deberíamos tomar tampoco una actitud de indiferencia si realmente lo entendemos. O sea, si lo entendemos, no pasamos de ello. Si lo entendemos, nos sorprende. Bueno, al menos a mí me sorprendió. Si realmente lo entendemos, no vamos a decir así, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ya, tan a la ligera. Sepan ustedes que la iglesia no se merece el favor de Dios, y no la iglesia ni los hombres. ¿Por qué no se la merece? Se pregunta alguno. Pues hasta la pregunta ofende. Por si acaso, ya lo estudiaremos también la próxima semana, el por qué no se merece el favor de Dios. Más spoiler. ¿Saben cómo se llama el inmerecido favor que Dios tiene para con su iglesia? Qué listos, ¿dónde lo habrán estudiado? Exactamente. Entonces dije yo, Dios mío, ¿quién soy yo para que te fijes en mí, dándome tu espíritu de poder y permitiéndome acercarme a ti? Me arrodillo espiritualmente y físicamente también si pudiera, ahora mismo. Me humillo, me abandono a mí mismo. Acepto con reverencia y con gozo el temor y temor las riquezas de su gracia, porque me permiten entender esto. Esa debería ser la actitud. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es la iglesia tan importante, querido Pablo, para que digas estas cosas? Sí, sí. La iglesia es importante porque Cristo dio su vida por ella. No es poco. Esta frase se dice muy pronto, pero no es poco. Es eternamente trascendental. O sea, lo máximo. Implica muchas cosas importantísimas. Cosas que están escritas en este libro que llamamos Biblia. Espero que después de todo lo que hemos leído ahora y todo lo que hemos visto las semanas anteriores, no nos resulte tan obvio que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que nos permita tener un corazón dispuesto a tomar una actitud correcta ante estas verdades que son impactantes, en verdad. Ahora la otra. La iglesia es la plenitud de Cristo. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por si fuera poco lo que acabamos de decir de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, Pablo además comprende y nos hace saber en estas palabras del versículo 23 que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y eso también es sorprendente. Plenitud significa, bueno, ¿alguien sabe un sinónimo de la palabra plenitud? Bueno, por ahí va. Plenitud. Bueno, estoy citando a la RAE, ¿vale? Real Academia de la Lengua. Plenitud, totalidad, apogeo, cenit, esplendor. ¿Más o menos queda? ¿Claro? A mí estas palabras, las del versículo 23, me llenan de mucha responsabilidad. Me llenan de mucha responsabilidad.
la plenitud, el cenit, el apogeo, el esplendor. ¿Quién? La iglesia. Es la plenitud de Cristo. Yo no sé a ustedes si no les duele un poco el pecho al entender esto. Espero que ya les duela. Porque, ¿por qué me llena de responsabilidad? Porque yo no quiero mal representar a Cristo. Y ya lo hago cuando peco. Cuando le hablo mal a alguien, voy a hablar genéricamente, cuando se habla mal de alguien, cuando no obedezco a mis padres, cuando robo, cuando pienso que cuando pienso mal de alguien, cuando caigo en alguna tentación, cuando Cristo no es mi centro. No quiero mal representar a Cristo, por eso me llena de responsabilidad. Y si Cristo murió por nosotros, y nosotros somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es el esplendor de Cristo. Lo más grandioso que Dios ha hecho nunca. El cenit, el apogeo, la plenitud. La iglesia. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo tenemos en la pantalla. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ya les llena de responsabilidad? ¿Ya sienten un poquito? No se trata de sentir, se trata de comprender. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19. Dice Pablo, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al Padre agradó que en Cristo habitase toda la plenitud, todo el apogeo, todo el cenit, todo el esplendor, lo más grandioso de lo más grandioso. En Cristo habita toda la plenitud. ¿A ustedes les suena la expresión la plenitud de los tiempos? A lo mejor a las personas que tienen un pasado de ir a la iglesia católica. La plenitud de los tiempos es como es la época en la que Jesús se encarnó, la época en la que se cumplieron muchas profecías, la época más importante de la humanidad. Esa época define nuestro calendario, esa época define nuestra cultura, define muchas de nuestras palabras, define el sentido de nuestras vidas como cristianos. En Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pablo escribía lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 5. He puesto la versión La Biblia de las Américas porque menciona la palabra plenitud. Pero ustedes pueden verlo en sus Biblias, Reina Valera supongo, qué palabra usa. Dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cómo dice en la Reina Valera? El cumplimiento del tiempo. El cenit del tiempo. El momento en el que pasa lo más grandioso de toda la historia. La vida, el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús. Cristo lo llena todo en todo. ¿Hay algo que se escape del control de Dios? La semana pasada vimos que no. Nada se escapa del control de Dios. Una vez más, nos preguntamos, ¿tan importante es la iglesia para que Pablo diga que la iglesia es la plenitud de Cristo? Sí, ya hemos dicho que sí. Ferguson, el autor del libro que estamos siguiendo, dice lo siguiente. La iglesia es la comunidad de creyentes auténticos, hijos de Dios, en la cual Cristo tiene ahora su morada, llenándola con su presencia, inundándola con su gracia, conformándola a su imagen hasta que sea llena de Él. Ahora, antes de terminar, quiero que vayan a Efesios 1, si no están ya ahí, y me digan en qué maneras Pablo se refiere a los creyentes de Éfeso. Vean los versículos 1, 4 y 5. ¿Cómo se refiere Pablo a esas personas? Santos y fieles, según el versículo 1. Según el 4, sin mancha. ¿Podríamos decir escogidos también? ¿Sí? Y en el versículo 5, hijos suyos. Santos y fieles, escogidos, sin mancha, hijos suyos. ¿Quiénes? Los creyentes de Éfeso. La iglesia que está en Éfeso. La iglesia de Cristo que está en Éfeso. Y Sinclair Ferguson también dice que en los versículos 11 y 14 podríamos decir que son la herencia. Según su versión, ¿no? A lo mejor lo dice de otra manera. Ahora finalizo con una última reflexión, una reflexión del autor, que me parece bastante adecuada, bastante acertada. Con demasiada frecuencia vivimos por debajo del nivel de nuestros privilegios. Al igual que a los montañeros que llegan a elevadas altitudes les resulta difícil respirar en una atmósfera tan enrarecida allá arriba. Tristemente, somos tentados a descender a un terreno más bajo, donde la escalada es más manejable para nuestros pulmones espirituales. Pero si dejamos de escalar, nunca veremos las gloriosas realidades que le esperan a nuestra vida. No es sorprendente entonces si seguimos siendo cristianos cortos de vista. Que Dios abra nuestros ojos para ver. Amén. Y ya sabemos cómo orar. Pablo, versículos del 7 al 9. Ya sabemos quiénes somos, por qué somos y en quién somos. Cristo vive. Amén.